teatro, como estoy poniendo ahora mismo, como una obra pues que ha acarreado pues eso, un gasto a las arcas municipales. Y en ningún momento se comentó nada de este tema. Somos oposición. Pero cuando estamos diciendo que si se nos retarda la información, ¿qué confianza podemos tener nosotros con el equipo de gobierno cuando no se toca en este tema? En una comisión que hay 4 días antes de este pleno. Vamos a ver, el expediente no estaba completamente cerrado y había flecos todavía que teníamos que ultimar. Y por eso no se dijo absolutamente nada. ¿Vosotros creéis que yo tengo ninguna... ¿Cuál hubiera sido el resultado de explicarlo en la comisión para vosotros y explicarlo ya al día de hoy? Pues mira, tan importante como la confianza. Como Bueno, tener confianza en que este equipo de gobierno quiera arreglar algo. Pero porque fijaros, me parece a mí que lo que no está queriendo es ver la realidad. No, perdona, la realidad Exacto, estáis transformándola, la transformáis y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso sois vosotros. Eso es una opinión muy personal, de la cual respeto, pero me parece increíble que puedas decir eso cuando estoy afrontando de cara y de frente un problema que esto es pues una ola que nos ha venido con una sentencia judicial firme en la cual ya no me cabe la posibilidad de recurrir. Por lo que estoy oyendo... Porque yo no transformo ni maquillo la realidad. La realidad es esta. Es dura, pero es... Nosotros pedimos responsabilidad al equipo de gobierno actual. ¿Qué responsabilidad de qué? La responsabilidad, mi responsabilidad es... Lo estoy diciendo, pero que no digáis que es una permuta, que sí, propiedad conmutativa que tenemos... pues léete la ley del suelo. Me parece que estás aceptando lo que hay. No estoy aceptando lo que hay, es una vergüenza. Por favor. No tiene la palabra. El término oneroso, no lo digo yo, es el encabezamiento de la propuesta. Lo he leído. Pues, pero vamos a... Lo he leído. No, pero vamos a ver que oneroso quiere decir que está afectado, el que tienes un gasto. Perdón. Nuria. No puedo hablar. Perdón. Te digo. Eso ahora viene por... ¿Por qué? No, porque lo hizo porque la portavoz de esto. Pero bueno, otras Pero veces... vamos a ceñirnos porque aquí está hablando... Le he dicho que se calle. No, perdona, pero le he pedido que se calle. Perdón. Claro. El término Eso lo oneroso. digo. Propiedad conmutativa también se puede aplicar. De todas formas, somos portavoces indistintamente puedo ceder la palabra a mis compañeras. No. Eso es donde... Pues entonces hay una persona... No puedes hablar. Interrumpir. No, pero él ya le ha llamado también la atención. Las reglas del juego son las que son. Nos gusten o no nos Para gusten. todos. Para todos. Exactamente. Pero por eso te pido ¿Puedo silencio. preguntar al secretario si pone Puedes preguntar lo que el quieras. reglamento de funcionamiento? El que portavoz solamente municipal puede es hablar los Nuria portavoces bastante de los grupos? Peñasco, al igual que el portavoz ahora. La Dos palabra. intervenciones por cada grupo. Sí, no sé. Con las funciones de portavoz. 2 intervenciones por cada grupo. Yo siempre pido que se sigan las solemnidades que dice Rob. Intervención, contestación. Intervención, contestación. ¿Vale? Y al final esto nunca se cumple tal cual. Así que pido... Ahora que tengo la oportunidad... Porque se va... Este punto merece debate. O sea, No, el que dirige el pleno es el presidente y el alcalde. El que da la palabra y los turnos de intervención respetando los tiempos igualitarios para todos. Bueno, cuando ha estado hablando el Pilar, portavoz... vamos a ver. Creo que me conoces ya un poco. He sido en ese caso, no en este, en casi todos bastante laxo. Y he sido, o intento por lo menos ser, igual de equitativo con vosotros que con el equipo de gobierno, al cual también sabéis que apercibo cuando se salen de tono. O sea, eso lo sabes porque lo has vivido aquí. O sea, es verdad que nos está... ¿Cómo que no es equitativo? Tú procuras ser, pero al final las interrupciones se producen más de ese lado. Vale. Álvaro, por favor. No, Álvaro, que te calles, por favor. Si te pido que te calles, es que te calles. Vamos, es mi perfección Álvaro. y así lo manifiesto. Eso no me lo puedes discutir. Pues ya está, silencio. Sigue, Nuria, por favor. Bueno, cuando estaba haciendo el portavoz de vuestro grupo lectura del expediente, yo he anotado que se producen modificaciones en el proyecto. En la De la ejecución. En la ejecución del proyecto. ¿Por el motus de quién? ¿Por quién las pide? La dirección facultativa, en función del avance de la obra, que es el mismo que el gasto del proyecto, se van añadiendo unidades porque las mediciones, cuando un proyecto saca concurso valorando las mediciones, se hacen unas mediciones teóricas que luego hay que trasladarlas a una realidad física. Y esas mediciones eran correctas, había exceso de mediciones de cosas, en otros casos había minoración de
de las mediciones y por lo tanto hay que ajustarlo a un proyecto. Cuando ese proyecto se desvía absolutamente o un porcentaje por encima de lo que marca la ley, es cuando se produce y hay que estar modificado. Pero las mediciones, cuando habláis de mediciones, cuando hablas de mediciones, no entiendo si son dimensiones Son matemáticas unidades de obra que se ajustaban al proyecto. Por ejemplo, había una partida que recuerdo perfectamente, que era una partida importante y significativa, que era la construcción y la implantación de una grúa torre en la propuesta, que luego nunca se puso, no la pusieron, y el arquitecto entendía que ese dinero tenía que restarse del proyecto. Por ejemplo, ese es uno de los enfrentamientos que había entre la dirección facultativa y la empresa adjudicataria, que presentó una oferta concreta en base a un proyecto concreto. Y hablo de eso porque eran cerca de 80.000 euros, quiero recordar, de la implantación de la torre, el alquiler, una grúa torre, quiero decir. Y esa grúa torre nunca se colocó. Os pongo ese ejemplo como uno de las cosas que necesitan ser modificadas en un proyecto y ser recogidas. En un proyecto es como un presupuesto. Tiene que recoger al final, cuando se certifica el final de obra, que lo firma la empresa que ejecuta la obra, y lo firma fundamentalmente, y es la firma que valida ese documento, lo firma el arquitecto, el redactor del proyecto o el director de las obras. El arquitecto y el arquitecto técnico tienen que firmar ese documento, ese certificado final de obra. Y como habéis visto, la sentencia pone que lo firma con reservas y que la administración ni siquiera lo firma. ¿Y por qué pone el concejal de Educación solicita a la dirección facultativa la elaboración del proyecto reformado? ¿Quién era el concejal de Educación Yo, entonces? cuando he hecho la primera exposición he dicho que fui yo. ¿Y por qué pone aquí solicita a la dirección facultativa? Pues porque no se estaba ajustando la obra al proyecto. Por lo tanto, la herramienta que marca la ley, es decir, a mí no se me ocurre, a mí, Raúl Huerta, a mí no se me ocurre ver un modificado por ley. Es decir, yo tengo una delegación, una competencia, y dentro de mi competencia estaba la de que solicitar a la dirección facultativa que reflejara en un documento qué estaba pasando, qué se estaba ejecutando y qué no. Porque los modificados se producen en una vivienda uniformidad, se producen modificados. Por eso hace una liquidación inicial y al final se hace un certificado, no sé si estáis escuchando. Sí. Al final se firma un certificado final de obra en el que se ajusta realmente lo que se ha hecho a lo que se proyectó. Si en el transcurso de ese punto A al punto B hay modificaciones, su propio nombre lo indica, se tiene que reflejar en un modificado. Ese modificado se solicita porque se está viendo que no se está ajustando lo que se ejecuta a lo que se adjudica, al proyecto de adjudicación. Por eso, yo, Raúl Huerta, no Raúl Huerta ciudadano, sino Huerta concejal, en base a lo documentado en el expediente de secretaría, se le pide un modificado para saber qué desvío es. Es el que tiene la dirección facultativa, la que tiene que decir: nos hemos desviado en 5 partidas, en 7, en la ejecución de la obra, una obra compleja, ha habido que cimentar más, ha habido que poner más hierro, es decir, modificaciones. Y la dirección modificada lo que hace es decir: bien, usted dice que se está modificando cosas, dígamelo en un documento. Dígame en un documento que se está cambiando. No puede ser verbal. Y que en las reuniones de obra que se producían semanalmente, en el libro de órdenes, hay un libro de órdenes en las que la dirección facultativa a la empresa le da órdenes, le dirige la obra, le dice: usted tiene que ejecutar esto en estos términos A, B y C, y si no se cumple por cualquier otra circunstancia, por ejemplo, la cimentación se calcula a 2 metros, puede ser cuando se va a hacer el estudio técnico, por ejemplo, pues ese libro de órdenes empezaba a desviarse del proyecto. Y es cuando se pide el modificado. Y el modificado, cuando supera un importe determinado, la administración no está de acuerdo con eso. Y Secretaría indica que el procedimiento sería sacar a conclusión esa demasía de la obra. Y eso se quedó así, el arquitecto siguió certificando, hizo el modificado,
el ayuntamiento no estaba de acuerdo y, bueno, pues al final... Y quedó así. Al final se inició el procedimiento, lógicamente, porque el ayuntamiento, es decir, la administración, dentro también sois vosotros, en aquel caso el equipo de gobierno, no estábamos dispuestos a pagar lo que entendíamos que no valía esa obra. ¿Se hizo la modificación entonces del procedimiento de contratación? Se presentó la modificación, pero no se hizo, porque no se aprobó. No se aprobó. No se aprobó, porque entendíamos que no Pero se debía haber ajusta aprobado. derecho, ¿no? En lo que es el contrato. ¿Perdón? Final. O sea, el contrato final no se ajusta a derecho. No, el contrato final no se con una ajusta. cifra que aumenta con esta modificación del proyecto. No sé. Pasamos de 1.700.000 a 2.200.000. Si aquí aquí no se dice que no se ajuste o no a derecho, aquí lo que se dice No, es pero que... es una pregunta. No sé si... Sí, para que entendamos cómo todo quedó esto, porque si cómo quedó la sentencia lo dice claramente. Se dice que la administración, el alcalde, o sea, yo, y insisto, Raúl Huerta, ejerciendo mi condición de concejal. Yo como concejal no pido un modificado a nadie, o sea, es decir, como ciudadano o como persona física, yo lo pido en función de mi cargo. Y lo pido, pues porque de Secretaría se emiten informes, lógicamente, y de los servicios técnicos municipales, que también, ahí se preguntó antes por los servicios técnicos municipales, también supervisan al supervisor. Es decir, nosotros, el ayuntamiento, tiene que reaccionar una obra en los justos términos que se contrata. Y si no es así, tiene que haber un modificado que lo refleje. Y los técnicos municipales venían a esa lista de obras junto con la dirección facultativa y los técnicos de la empresa que ejecutaba la obra. Como el cliente no se tramita por estar en desacuerdo con todo esto. Al final, cuando lo dije al principio, te he visto que decías que sí, Pilar, que es que no se puede producir, dice el juez, un enriquecimiento ilícito de la administración, es decir, que nosotros tengamos un edificio mejor por cosas que se han ejecutado y que no están reflejadas en el proyecto inicial. Pues eso es lo que dice la sentencia. ¿Eso no es en base a la parte que se queda sin abonar? O sea, la deuda que se le genera a la empresa se refiere a ese enriquecimiento ilícito, ¿no se refiere a eso? No, sí, el enriquecimiento ilícito es que la obra ilícita... ¿Es diferente? No. Eso quiere decir que las modificaciones con las que el ayuntamiento no está de acuerdo, la empresa las quiere cobrar y no dice que deba o no, dice sí, están hechas, por lo tanto tiene que cobrarlas, independientemente del procedimiento. Y eso es lo que dice la sentencia. Eso es lo que dice la sentencia en esos términos. ¿Pero en el proyecto modificado no se refleja esa diferencia de la cantidad? O sea, El ayuntamiento no era consciente de esa diferencia de... El ayuntamiento, del claro, primer no es por consciente, ciento. por eso no se firma el certificado, porque se está en desacuerdo con eso. Pero de se hecho, solicita, por insisto, parte de hecho... que sí, claro, por supuesto, pero el hecho de que solicites algo no quiere decir que esté de acuerdo con lo que te vayan a entregar. Y si tú solicitas, por ejemplo, una revisión de oficio de valor de tu casa, o sea, perdón, una valoración, no sé cómo se dice, una tasación de tu vivienda, pues a lo mejor piensas que te va a decir que son 500 millones de euros, son 250 o 800, pues lo que necesitas es la tasación, ¿no? Pues este es el caso. Hace falta un documento que refleje esas modificaciones. El arquitecto va, en la dirección facultativa, va aceptando determinadas cosas, pero también va viendo determinadas deficiencias. Y por eso se dice textualmente que se firma con reserva por parte de la dirección facultativa y la administración no firma, porque no está de acuerdo con esas liquidaciones y esas certificaciones extraordinarias. No está de acuerdo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque nos condenan, porque yo, si estaba en esa época, nos condenan a pagar lo que entendíamos que no teníamos que pagar, que es la modificación del proyecto inicial, que incluso, y eso es muy importante, el redactor del proyecto y el director facultativo, cuando firma el certificado final de obra, hace unas anotaciones en las que indica cosas con las que no está de acuerdo, es decir, firma con reserva. Si eso lo hace el arquitecto que firma y redacta el proyecto y lo visa y ha estado supervisando la obra
Eso lo hace el técnico responsable, el que está cobrando por eso. La administración, en su momento, efectivamente con los informes oportunos, entendíamos que no podíamos aceptar eso. No, pero además hay una cosa muy clara. Mira, Pilar, te voy a explicar que lo estoy leyendo. Es de fecha 29 del 5 del 2009. Dice, la parte demandada se opone a la demanda alegando que se trató de un contrato de resultado y que exigía una eficiente realización de las obras encomendadas. Y de hecho, el acta de recepción se firmó con reservas y no la firmó el ayuntamiento. Sí, es lo que alegan, de hecho, los servicios jurídicos, ¿no?, que representan al ayuntamiento. Eso es. Claro, si es que no Hemos estamos de dicho acuerdo. que no ha sido una buena... Lo he dicho claramente, desde el Con principio. lo cual, estamos viendo que en base a ese argumento se ha perdido. Bueno, ya, Se ha perdido en un juicio, sí, los juicios, efectivamente, Pilar, los juicios se ganan o se pierden, en este caso lo hemos perdido. Pero el ayuntamiento en ningún caso, en su momento, firma esa recepción, porque no lo firma, lo dice muy clarito el auto. Sí, yo era una de las personas que tenía que firmar ese documento y yo me negué a firmar ese documento. O sea, yo, Raúl Huerta, como concejal. O sea, lo que se firma es el La aceptación de que la aceptación en donde figura esa diferencia. la del aceptación, presupuesto. la aceptación ¿No? del resultado final de la obra. Entonces, de alguna manera, el ayuntamiento, firmando esa modificación del proyecto, si lo está firmas, asumiendo sí, una eso es. diferencia entre el presupuesto Si original si hubiéramos y el firmado, resultado. no hubiera Y ninguna al final que posibilidad. fueron 500, 2000, que es precisamente la Eso no se cifra que se firma, están ¿no? reclamando. No. Y que no Ah, bueno, sí, pero Sí, 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 no se firmó. pero no se firma. Pero no, es que lo que se queda claro- solicita por Pero parte no se del firma. ayuntamiento. pero es que estás No, confundiendo estáis cosas. hablando, es que no. Es que estáis Ahora, hablando por un lado de certificado y por otro lado el proyecto modificado. Sí, pero es que te voy a aclarar una cosa, si me permite. El proyecto modificado es el que se solicita por parte del El ayuntamiento. proyecto Y modificado ahí es previo. se refleja la No, perdona, La cantidad de la diferencia. Pero en Perdóname. ningún caso se acepta. Perdóname. No, perdona, Pilar. No sé. Mira, el modificado Soy- se redacta antes, mucho antes, de que la obra finalice, porque la obra para finalizar tiene que tener ese modificado, que es un documento técnico. Que es porque dice dónde van las paredes, dónde van las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Por donde va la iluminación, un proyecto de ejecución de obra. Y después de todo eso, cuando se ejecuta esa obra, hay un certificado final de obra en el que la constructora dice todo esto, yo he presentado certificaciones, también dice la sentencia que las certificaciones están sin aceptar, lo habéis visto, lo habéis leído, eso es otra oposición manifiesta del ayuntamiento a aceptar determinadas liquidaciones y certificaciones que entendíamos que no eran ajustadas a derecho. Pero la obra se recepciona. Nosotros no a fecha recepcionamos 5 de octubre. que el ayuntamiento no firma el certificado de final de obra ni la recepción de la obra. La firma es del arquitecto. Búscalo, por favor. No, lo busca el arquitecto, sí. El arquitecto, pero no, trabaja para el ayuntamiento. No, el arquitecto redactor del proyecto, no el arquitecto municipal. O Vamos sea, a el redactor del diferenciar. proyecto firma la acta de recepción. ¿Quién era el arquitecto en aquella época? Con Yo le preguntaba antes y era- no vamos a contestar. Y es que yo no sé quién era, ¿no? Es que no recuerdo si era Íñigo Pérez España, O sea, ¿quién recepciona una obra una vez finalizada? para que el El ayuntamiento, ¿no? O el ayuntamiento o alguien No, que Pilar, es que represente tienes al un ayuntamiento. perdón, es que Probablemente un te error, digo, tío, pero un para error eso de base. estábamos aquí, para Que no, los no, embajadores no, no estos tengo tíos que ningún- tengo yo. no tengo ningún Y tú, inconveniente. probablemente más que un vecino. No tengo ningún inconveniente en intentar explicártelo. A ver, se adjudica la redacción y dirección de la obra a un señor, a Juan Manuel Torres Porullo. Ese señor hace un proyecto. Con ese proyecto, él valora el proyecto. Con ese proyecto se saca un concurso, se adjudica una empresa. Y este señor también tiene responsabilidad de supervisar las obras. Por eso es el director facultativo de la obra. No luego tiene que entregar la obra al ayuntamiento. Pero en ese momento, el ayuntamiento tenía sus técnicos, que también venían a las reuniones de obra, que se producían semanalmente, si no recuerdo mal. Esa obra comienza a ejecutarse. Y de momento, nada más empezar, el sótano, lo que hay bajo el escenario,
se encuentran con que aparece agua. Por lo tanto, ya nada más empezar empiezan las modificaciones porque hay que poner más hormigón, porque de otro tipo, etcétera, etcétera. Y ya empiezan los problemas entre dirección facultativa y la empresa adjudicataria. Hay, en el libro de órdenes, hay al menos 2 o 3 órdenes de validación de obra por parte del arquitecto, no el arquitecto municipal, sino el señor que tiene que vigilar la obra para luego decir al ayuntamiento, aquí está la obra terminada conforme al proyecto, y yo certifico y digo, certifico en el certificado final de obra que es correcto. Bueno, pues ese técnico no es el técnico municipal. Ese técnico es el mismo técnico que firma con reservas. Y ese técnico es el que tiene que redactar el modificado para que se ajuste legalmente para él y para la administración, porque él no puede decir que se está ejecutando algo conforme a su proyecto si no es cierto. Porque luego no puede, por supuesto. Es lo mismo certificado final de obra que acta de recepción de la obra. No es lo No mismo, es lo mismo. O sea, vale, hasta ahí he llegado, vale. No es lo mismo, digamos. Claro, entonces no lo firma la misma persona. A ver, la recepción de la obra No, nunca. no la firma el ayuntamiento. En algunas cosas sí. Pilar, la recepción no se firma por parte del ayuntamiento, ni el certificado final de obra está firmado por el ayuntamiento porque tiene que firmar. El certificado final de obra lo presenta el arquitecto a la administración. ¿Y el acta de recepción? ¿Quién lo firma? El acta de recepción nosotros no lo firmamos. Lo tiene que firmar la gente. Claro, pero si Lo se tiene lo pone que firmar. claramente. O sea, el tiempo del día lo firma alguien, no Lo sabemos firma quién. la dirección facultativa, que es Coronel Torres Rubullo. Que no tiene capacidad para firmar la recepción. Él entrega una obra Se que él va a la... contratar al ayuntamiento para Sí, que haga pero el vamos a proyecto. ver. Eso es. Pero por favor, Y eso es que vamos a hacer hacer uno solo modificado. que dice la sentencia. A ver, vamos a ceñirnos a la sentencia, a lo que dice. No se falla la sentencia, es clarísimo. No, pues es que Y que los ponen a pagar. ¿Qué buscas? Me duele la masa. El arquitecto presentó al ayuntamiento 2 copias de la reforma del proyecto visada por el colegio oficial. El citado arquitecto dirigió una carta a la recurrente, es decir, a la empresa adjudicataria, señalando la proyección de humedades, goteras, puntos y zonas del edificio por algún fallo de implementación, lo que reiteró el 9 de enero de 2009, expresando que si bien se realizaron algunos arreglos, no fueron suficientes ni efectivos. En un escrito 29 posterior, 29 de 5 de 2009, la recurrente solicita la aprobación expresa del proyecto modificado. La parte demandada se opone a la demanda alegando que se trata de un contrato de resultado y que existe una deficiente realización de las obras. Pero eso no es una conclusión que saqué yo, o hablo de mí en primera persona, sino que los técnicos municipales y el propio arquitecto dicen, eso no está bien hecho. ¿Y qué parte asumen de ese mal arreglo de la cubierta en la empresa en concreto? Que no asume nada. Según su perito, 14.250 con 41 euros. Y según nuestros servicios, los defectos de la cubierta. según nuestros servicios técnicos, esto mucho después, o sea, esto estamos hablando después también. Cuando se cerró el teatro por el tema de que había goteras. Bien, según nuestros servicios técnicos son 130.000 euros el coste de la reparación. El juez estima, como he dicho, 130.000 euros. con 14.000 euros se arregla y no más, o sea, y nada más. Y dice, vuelvo a insistir, que no se firma por parte de la administración la recepción de la obra porque no se está de acuerdo, y eso es la herramienta de recurso para oponerse a la demanda, hasta que hay un momento procesal en el que no se defiende. No se defiende esa posición. No hay nadie que la defienda. No se defiende esa posición, creo que entramos en indefensión y... Pero eso estaba en conocimiento del ayuntamiento, ¿no? Que estaba en manos de los servicios jurídicos municipales, como bien ha dicho el señor Alonso. ya se veía venir. Ese procedimiento está... Pensábamos que estaba mal, honestamente. Que yo, cuando lo hemos hablado después, nosotros entendíamos que se estaba ganaba, resuelto. que estaba resuelto, que se ganaba, pero... Porque aquí sale el silencio administrativo y ese silencio administrativo se entendía que era positivo, pero resulta que no ha sido positivo, ha sido totalmente negativo, como estamos viendo. Pero para eso había unos abogados que son los que asesoran en su momento, que bueno, vamos a dejar la palabra asesora porque podría utilizar otra palabra y también eso también es algo.
A la debacle más que asesoran. Bueno, afortunadamente ya no están estos servicios jurídicos que eran... Pues no hay ninguna responsabilidad hacia ellos. Aquí no. No, porque la sentencia ya firme y no cabe No, la pero cosa. aparte, no, es que además la sentencia dice... La sentencia... El fallo dice que estiman parcialmente el recurso contencioso administrativo. No, es que... Y a este procedimiento, 12. Perdón, es que me están indicando mis compañeros que se han hecho 12 recursos a este procedimiento. Ya, hasta ahora que ya no cabe recurso. Pero Condenado a pagar 500 además, en la sentencia, una cosa importante. Entonces, Importante, acá no le está tan mal. Sí, Silvia, luego porque se dices supone que que, te interrumpimos. se supone, Silvia, que nos deberían haber exonerado de este tema. Y al final nos han condenado. Perdón, verdad. Como tenéis la sentencia ahí, antes del fallo, en el dispositivo tercero, dice: no procede a hacer esta imposición de cosas procesales al no apreciarse la temeridad o la mala fe que exige el artículo 139.1. Es decir, no hay ni temeridad ni mala fe por parte de la Administración ni de los servicios técnicos municipales, y desgraciadamente el redactor del proyecto no está entre nosotros, porque tuvo una enfermedad fulminante y falleció en el cielo externo. Pero no hubo mala fe, es decir, el juez dice: no hay mala fe, simplemente se ha producido esto, no ha habido una supervisión correcta, porque así consta en la sentencia, una supervisión técnica correcta. El teatro se ha hecho, no condena, desgraciadamente. El teatro se ha hecho y hay que pagar ese gasto que se reconoce en la modificación del presupuesto. Eso está valorado en unidades de obra, es decir, no es que se diga esto de repente vale más per se, no, es que se incrementan las unidades, se hacen que no se haya seguido el procedimiento, porque realmente no se sigue el procedimiento establecido, porque debería de haberse dado un contrato, pero en el procedimiento sí se reconoce una diferencia entre lo presupuesto original y el final. Que termina siendo 2.900.000. Y eso es la diferencia que tú decías antes de los 500 de 2.000 euros. Esa diferencia no la reclaman porque en ningún momento, alegando todo esto que decimos, que comentas, no se paga ni un duro. Claro, es que sí. Asesorados. Pero es que si guarda un paralelismo si tú con pagas, Cofedi. No puedes pagar algo. Guarda un paralelismo con Cofedi. Si tú- A mí me lo ha muy recordado preocupante. también cuando Muy preocupante. parece que se pensaba que se iba a ganar, porque no, se pensaba que no íbamos a ganar Cofedi. Es que lo vamos, Perdón, seguro, estamos hablando del año- no lo podemos asegurar, pero vamos, aquí todo funciona así con... Nuria, cuando uno se presenta a un procedimiento judicial, generalmente nadie tiene una sentencia ni tienes un resultado final ya obtenido previamente a que presentes, en este caso, la posibilidad, como ha dicho José, 12 posibilidades de recurso o de presentar las alegaciones. Normalmente hay algunas que se han perdido, esta es la más latente, pero otras muchas que hemos ganado, ¿vale? Respecto a lo que decís de Cofedi, que guarda cierto paralelismo, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En cuanto al cumplimiento de los pagos, estáis en... en cuanto a la falta de cumplimiento de los pagos, alegando... Pues de hemos todo el ganado procedimiento. No ha sido así. Hemos ganado esa sentencia el jueves, que lo sepa. Perdona, Hay que Ahora te- antes hemos ganado la sentencia para que Hombre, lo hemos recibido el jueves. por favor. Pues ahora te lo vamos a contar. Y antes de terminar, La importancia de la final. y antes, perdón, vamos a ver, para preparar cuando decimos que interrumpimos todo, claro. Y para terminar, lo que he dicho antes la portavoz, de que no hay un peor que no quiere ver, lo que usted no va a conseguir nunca es que veamos como quiere usted que veamos. No nos va a imponer nada. Yo no estoy diciendo Usted ha dicho que no es peor ciego que el que no quiere ver. Y nosotros lo que probablemente no haremos nunca, pero por principios, será ver como usted quiere que veamos.
porque tan solo está bien hecho lo que a usted le parece bien. No, lo que estoy viendo es que hay una deuda enorme Sí, y si seguimos sin querer ver que sí. estamos dilapidando en muchos casos, ahora ya no. Dilapidando. Ya no se puede dilapidar. Pero que hay Usted es la que pide más por mucho que se servicios. dice, reduce, por supuesto, servicios municipales. Gratuitos. Servicios municipales. Gratuitos. Ahora llegar al punto, eso sí, no nos importa asumir festejos taurinos, eso no nos Es importa. No nos es una importa, cuestión de ¿verdad? opiniones. Y No, me parece que no son opiniones. lo único que Luego le pediría a usted es que en fuera la fase de preguntas respetuosa, preguntaré. que fuera usted respetuosa En la fase de con preguntas las preguntaré. decisiones que se toman, que pueden ser criticadas, por supuesto que sí. Vale, vamos retomando este punto ya. Si no, si es que Estábamos me hablando hacen el otro mi- día del techo de gasto. No, No. me refiero a del esto. techo de gasto. Eso dije yo el otro día en la comisión. Me refiero a Sí, esto. y también en dice concreto. Esteban Sí. si se va a contar con la oposición para No, oírnos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? El presupuesto lo redacta No, pero si es que no el vamos a alcalde de redactar. O sea, la- en el estado de deuda que estamos, el gasto lo tiene No, pero en sí, cuenta el equipo de Pero si es gobierno. que es mucho más Eso sencillo. digo, la Sí. realidad, viendo la realidad que tenemos, que aquí la tenemos, que encima tenemos que seguir pagando deudas y sentencias y venga, Hombre, podemos hacer otra cosa. encima No, nos escucha, importa, podemos hacer otra cosa. tenemos que ajustarnos a mínimos en servicios municipales porque somos un pueblo inferior de 5.000 habitantes. Pero no nos Lamentablemente sí. importa costear y nos ufanamos de decir nos está saliendo más barato que si lo organiza la peña taurina. Pero el ayuntamiento sufraga los gastos taurinos, por ejemplo. Bueno, pero eso es una opinión. Vamos a ver. Del Yo- equipo de gobierno, yo Mira, no, por primera vez, los festejos este año han bajado 10.000 euros respecto al No estamos anterior. aquí. No vamos a ¿cuántos ningún. euros? 10.000 euros ¿De respecto al cuánto ha anterior. costado? Álvaro, Te lo comunicaré cuando tenga todo el listado. Todo el 10.000 listado. euros. Álvaro, Álvaro. Todo el listado Álvaro, de venga, ya festejos vale. taurinos quiero. Nuria, este tema no toca. Pues ahora luego pregunto. Bueno, perfecto, pues ya está. Pues vamos a los puntos que van. Bueno, es que como ha dicho que no hay peor ciego, me hacía referencia Eso es lo que ha dicho usted. Sí, efectivamente. Efectivamente. ¿Vamos a ahorrar? ¿Cómo vamos a ahorrar? Pues ya me gustaría que me lo diga el equipo de gobierno. Pues cuando llegue el momento de traer el presupuesto, ¿En qué vamos a ahorrar? lo veremos. ¿Vale? Venga. Se acabó. Se acabó. Pasamos al turno de votación. Partido Socialista. No. Vecinos y vecinas. Abstención. 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 Venga, muchas gracias. Partido Popular. Sí. 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 Se cierra este punto. Muy bien la votación, sí, señor. Vamos en el 5, en el 6. Ya, pasamos al punto sexto, que es la acción de cuentas de resoluciones de acuerdos de la Junta de Gobierno Local. ¿Tenéis todos los acuerdos de la dación? Silvia, ¿los tenéis? Nuria, por favor, ¿tenéis? Los tenéis, ¿no? Siguiente punto, punto séptimo. Dación de cuentas de las actuaciones judiciales. ¿Tenéis todas las actuaciones judiciales? ¿Silvia? Sí. Nuria. Sí. Punto octavo. Dación de cuenta del informe de intervención conforme al artículo 218 del Real Decreto Ley 2/2004 del 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Lo tenéis? El punto octavo. Dación de cuentas del informe del informe de intervención conforme al artículo 218 del Real Decreto Ley 2/2004 del 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si no lo tienes, pero ¿lo tienes? El 8. ¿Lo tienes? Nuria, ¿lo tenéis? Sí. Perfecto. Pues ahora sí, pasamos a mociones, ruegos y preguntas. Por escrito, creo que no hay ninguna... Qué rápido. El 8 no es simplemente el informe de intervención, no... Es una dación, sí. Es una dación. No hay ninguna por escrito, ¿no? Pues pasamos al turno de ruegos y preguntas. Hostia, qué rápido. Te vas a tener que quedar de presidente. Es esto. Si os parece, vamos a hacer un receso de 5 minutos. Sí. Si está amable. Sí. Son las
Lo que pasa es que... A las 11:39, pues...